Apreciados amigos, estamos muy felices de estar con ustedes en esta oportunidad para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección número 8 y en esta lección nos presenta los salmos, dividido en 2 semanas. Esta es la primera parte. La lección es resaltar la parte que tiene de importante los salmos con relación a las profecías. Normalmente nosotros vamos al Antiguo Testamento de manera general para ver lo relacionado con los asuntos proféticos, pero la lección nos enmarca los salmos como parte importante, cómo el salmista presenta el santuario, cómo presenta los aspectos proféticos de una manera muy personal, ¿no? En primer lugar, nos dice que el salmista puede estar en la presencia de Dios y en el altar, o sea, en el santuario, ¿no? David dice que para él es de gozo estar un día en el santuario que 1000 fuera de él. O sea, estar en la presencia de Dios era lo más sublime, lo más intenso para los salmistas. Y de esta manera también nos marca un paralelo con Apocalipsis 14, en donde nos presenta cómo el estar en el monte Sión, por ejemplo, ¿no? Nos dice el salmista, ¿quiénes estarán en la presencia de Dios? Los limpios de mano, los puros de corazón. Esto en relación con Apocalipsis 14, donde nos muestra también que en Sión estarán los redimidos, los salvos, los que han aceptado al Señor. Así que estas presentaciones del salmista nos ilustran de una manera clara y completa cómo el santuario cumple un papel fundamental en la preparación espiritual de los hijos de Dios para un día estar en su presencia. Esto es lo que nos presenta en resumen la lección de esta semana. Preparémonos para el repaso. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, en este momento queremos darle gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, por su apoyo. Y les recordamos que si no se han suscrito, pues apóyennos también suscribiéndose para que de esta manera este video pueda llegar a otros hogares, a otros hermanos. También queremos darle gracias a Dios por todas sus bendiciones y dirección en el camino que transitamos cada día. Y de paso, queremos agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien cada semana nos acompaña a través de los versículos cantados a su estilo. Vamos a dejarlo a nuestro hermano Peña y regresamos. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Muy bien, mis hermanos, vamos con el repaso de la lección entonces. Esta semana vamos a ver los salmos
y su relación con el estudio de las profecías. Miren que el versículo está en Apocalipsis 14:1, que dice: entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Como mencionábamos, muchos de los atributos proféticos tienen su origen en el Antiguo Testamento. Hay una correlación directa. Cuando se habla de la serpiente antigua, se está refiriendo a la serpiente del Edén. Cuando se refiere a la mujer, ¿no?, se refiere a aquella mujer en el jardín de Edén, Eva y sus descendientes. Y también nos presenta aspectos relacionados con el santuario, con el sacrificio, con el cordero y muchas otras cosas más, que cuando nosotros comenzamos a analizar nos vamos a ir dando cuenta que el lenguaje apocalíptico tiene una raíz basada en el Antiguo Testamento. Ahora, el libro de los Salmos también nos da detalles vívidos de muchas vivencias representadas y manifestadas en el Apocalipsis, especialmente en el capítulo 14. Allí donde se mencionan a aquellos que serán redimidos de entre los de la tierra. Cuando Moisés supervisó la obra del tabernáculo, Dios le dio un diseño, Dios le dio un modelo, y este modelo era el modelo celestial, el santuario celestial. Así que Moisés no hizo un santuario a su imaginación o con un modelo de un santuario por allí de naciones vecinas. Dios le dio un modelo del santuario celestial. ¿Por qué? Porque el santuario celestial tenía una finalidad, un propósito redentor, salvífico. Entonces, ese plan de redención comenzaba aquí, en la tierra, con ese corderito que representaba a Jesús, que más adelante, a través del santuario terrenal, era todo un proceso a través del sacerdote, el sacrificio diario, el cordero, el llevar la sangre, hasta fin de año, cuando el sumo sacerdote realizaba la purificación del santuario. Todo esto era una representación de lo que iba a suceder en el cielo. Claro, en un aspecto espiritual, Cristo es nuestro cordero, Cristo es nuestro sacerdote, Cristo es nuestro sumo sacerdote, y en él se cumplen todos los tipos del Antiguo Testamento. Entonces Jesús ministra en el santuario para limpiarnos del pecado, para que podamos estar en la presencia de Dios, para que no haya nada que impida que nosotros podamos estar delante del Señor. Así que el santuario terrenal prefiguraba a Jesús. Todo el diseño hablaba de Jesús. El libro de Apocalipsis está inundado de imágenes del santuario. Jesús caminando entre los candelabros, el incienso que se eleva, los carbones encendidos, el arca del pacto. Entonces, en el libro de los Salmos vemos componentes que están relacionados con este sentido, ya que muestra cómo Dios interactúa con su pueblo a través del templo y sus servicios. ¿Qué es lo que nos muestra entonces todo esto? Que Dios es un Dios santo, que Dios espera que su pueblo camine en santidad, que ese lugar que Dios había escogido para habitar en medio de su pueblo era el medio a través del cual Dios quería que sus hijos se santifiquen para que puedan estar en la presencia de un Dios santo. Aquí, en el Salmo 122, nos muestra que ellos tenían que ir con alegría para alabar, porque Dios iba a manifestar su juicio y Él iba a traer paz. ¡Qué hermoso! En el monte Sión, allí en el Salmos 15, 24, dice: ¿quién morará en tu santo monte? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y en Apocalipsis 14, 1 al 5 nos dice: miré al Cordero sobre el monte de Sión y con él 144,000.
Hay una relación directa. Es como que el salmista pregunta, ¿quién podrá estar en tu santo monte? Y como que en el Apocalipsis da la respuesta, el Cordero y los 144,000. Aquellos que pasaron la prueba, aquellos que siguieron al Cordero por donde quiera que iba, aquellos que vencieron con la sangre de Cristo, aquellos que no tuvieron temor y tuvieron el coraje de enfrentar al enemigo y vencerlo con el poder de Dios. Así que la Biblia enseña que si decimos que nunca hemos pecado, la verdad no está en nosotros, porque es cierto, hay pecado en nosotros, pero es a través del Cordero, de la sangre en la cruz, del perdón que Él nos da, que podemos estar de pie en el monte Sión. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia, nos cubre y nos da esperanza de estar en su presencia. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que pedir su gracia salvífica. Tenemos que pedir que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. No podemos caminar en un mundo sin sentido, sin dirección. Tenemos que acercarnos al camino que es Cristo y Él nos va a guiar por el camino derecho. El Señor quería que el remanente estuviese siempre siguiendo al Cordero para poder tener acceso al Padre. Cuando habla de seguir al Cordero, cuando habla de estar enfrente, ¿no?, escrito el nombre del Padre y del Cordero, se está refiriendo al carácter. No es que vamos a llevar aquí escrito el nombre, es en la mente que nosotros tenemos allí grabado, aceptado, entendido y practicado lo que es el carácter de Dios. El nombre de Dios, el nombre de Cristo está relacionado directamente con su carácter. Entonces vemos experiencias como de Moisés. Señor, muéstrame tu gloria. Y dice, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Así que el nombre de Jehová pues manifiesta la gloria de Dios. También dice Moisés en el monte Sinaí, proclamando el nombre de Jehová. Él va al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra y allí se presenta y se manifiesta el nombre de Jehová, su carácter reflejado en su ley. También dice, me acordaré en la noche de tu nombre, oh Jehová, ¿no? Dice el Salmo 119, 55. Recordar el nombre de Jehová es recordar su carácter, su santidad, su gracia, su amor y experimentarlo en nuestras vidas. Su gloria y su carácter. Y el nombre de Dios que también representa su carácter. Y cuando la Biblia dice que los integrantes remanentes tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, no se refiere, hermanos, a una inscripción literal, sino al carácter divino presente en su mente y grabado en su corazón. Listos para actuar, listos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad de su Padre. Este es el amor de Dios, dice, que guarden tus mandamientos y tus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son difíciles, con la ayuda de Dios se pueden guardar. La palabra de Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne para que guarden mis mandamientos. Solamente el Espíritu de Dios puede ayudarnos a vivir guardando sus mandamientos. Solamente el Espíritu de Dios puede darnos el poder y la fuerza para vivir fieles a Dios. Y para esto tenemos que doblar rodillas y pedirle a Dios el ungimiento de su Espíritu Santo. Todos los días necesitamos el poder de Dios. Un día sin Dios es un día perdido. Y un día perdido puede ser la perdición eterna. Por eso, cuán es importante, hermanos, es que día a día nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios. Nosotros agarremos ese poder y no lo soltemos. A veces desconfiamos. A veces tenemos mucha carga. A veces estamos llenos de actividades y dejamos la palabra de Dios por un momento. No permitamos que eso suceda. En el Salmo 5, David trae algunos contrastes de los perdidos y quienes han sido redimidos. Y compara, ¿no?, lo que está relacionado con Apocalipsis 14, 1 al 12. Dice,
Los impíos no estarán en la presencia de Dios. Solo aquellos que hayan aceptado y seguido a Jesús. Es enfático, es directo y preciso. Los que han desafiado al Señor, los que son impíos, los que son pecadores, pero pecadores que no quieren arrepentirse, le han dado la espalda al Señor, ellos no estarán en su santo templo, en su presencia, en monte Sión. David insiste en que el mal no habitará con Dios, y así es. El centro del ataque de Satanás al Señor está relacionado con la adoración. A quien adoramos es el centro de toda esta discusión, mis hermanos. Todos tenemos que poner adoración a algo creado o al creador. Y allí es donde entra el conflicto. Normalmente nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por los instintos, por los deseos, por las emociones, y no por la razón centrada en la palabra de Dios. Y es menester que nosotros seamos juiciosos en cuanto a las cosas espirituales, para que no seamos desviados. La palabra de Dios claramente dice que tenemos que predicar, anunciar que ha llegado la hora de juicio. Es notorio que va a haber un juicio y que va a haber un momento decisivo en que nosotros tengamos que enfrentar nuestros actos frente a ese Dios santo. La escena que Juan presenta es asombrosa. Dice, los simples pecadores han sido rescatados de la muerte y tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aunque eran pecadores, se arrepintieron. Aunque eran pecadores, confesaron. Aunque eran pecadores, pidieron perdón y Dios los perdonó. A diferencia de aquellos que se pusieron orgullosos, rebeldes y que se negaron a presentarse delante del Señor. Estos primeros, los que se arrepintieron, fueron perdonados, están redimidos y ya no tienen que cargar con su propia culpa, porque ahora Cristo, el Cordero de Dios, es el que cargó el pecado de todos nosotros. Esto es lo más maravilloso, que estamos nosotros acercándonos a un Dios perdonador, a un Dios de amor. ¿Qué más nos enseñan los salmos? Por ejemplo, cuando Isaías estaba en la presencia del Señor y se acercó un serafín y le puso ese carbón y se le dijo, tu culpa ha sido quitada. Y entonces el Señor hizo un llamado y él respondió al llamado. Y cuando se le dijo, ¿a quién enviaré? Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Estuvo dispuesto a ir en el nombre del Señor, a predicar el mensaje del Señor. Por eso en los Salmos 51 dice David, cuando él confiesa sus pecados, dice, Señor, ahora enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán ante ti. Esa es la misión de un hijo de Dios perdonado. Anunciar, pregonar, predicar, compartir las buenas nuevas. David dice, enseñaré a los transgresores tus caminos, para que se arrepientan, para que ahora ellos vengan a ti también. Estamos cumpliendo esta parte, mis hermanos. Los tiempos se acercan hacia el final de la historia de este mundo. Y es menester que nosotros cumplamos con nuestra parte de la predicación del Evangelio. Apocalipsis 18:1 dice que su llamado final, dirigido al planeta caído, iluminará el mundo entero. Nos dice que la hora del juicio de Dios ha llegado. El mensaje de los 3 ángeles es para la iglesia remanente en el tiempo del fin, en donde tenemos que predicar el Evangelio eterno, que no tenemos temor de predicarlo y que tenemos que anunciarlo porque Cristo está a las puertas. Así que al final Dios quiere paz, paz para sus hijos, paz para su pueblo, paz para Jerusalén. El Señor quiere que nosotros aprendamos a caminar con Él de tal manera que un día podamos estar en su presencia, allí en el monte de Sión, en el monte del Señor. El Señor quiere de nosotros que tengamos un corazón limpio,
purificado, un corazón que esté dispuesto a compartir esas buenas nuevas con el mundo. Los salmos nos dan esa perspectiva de estar en la presencia de Dios, pero mientras tanto cumplir con la misión que nos toca. Dios nos salva, pero para predicar, para compartir. Que el Señor te bendiga y que puedas cumplir la parte que te toca y que juntos podamos predicar el Evangelio al mundo en estos días finales de la historia de este mundo. Que el Señor nos acompañe.